Universidad Católica de Santo Domingo por la invitación. Siempre resulta muy motivador estar en los espacios universitarios. Como ustedes, yo también fui un estudiante. Espero que regular y cumplido. Agradecer también a los profesores que han tenido la idea de organizar esta actividad y a las y los alumnos que también seguramente están colocando su cuota respectiva para que esta organización resulte, y a las autoridades de este campus que facilitan los espacios y han hecho viable que tengamos este primer festival de Comuniclick. Bueno, vamos a ver este tema de las radios online, que últimamente ha estado tomando cierta notoriedad y ha generado también la pregunta de algunas instituciones públicas y privadas por saber si deberíamos o no deberíamos tener una radio por internet. En la presentación, en realidad, yo no pretendo responder esa pregunta. Lo que pretendo hacer es mostrarles el terreno, el camino de cómo más o menos presentar un proyecto de radio online. ¿Qué se necesita? ¿Qué se pide? ¿Qué se requiere? ¿Qué demanda? ¿Dónde le pongo más atención? ¿Dónde no le pongo más atención? ¿Cómo armo mi programación? Etcétera. Que pueden ser lineamientos muy generales, pero al menos tendrán una pequeña inquietud de cómo montar una radio online. En términos generales, repito, no voy a entrar en detalles minuciosos de lo técnico porque no es la finalidad de esta exposición. Decía entonces de que hay instituciones públicas e instituciones privadas que se están preguntando si deberían tener una radio online. La Flaxo, que seguramente ustedes conocen porque han oído de la institución o porque han buscado alguna cosa en internet, es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. La Flaxo sede de Ecuador se hizo una pregunta. Ellos dijeron: si nosotros tenemos seminarios, si nosotros tenemos charlas, viene gente internacional, abordamos temas de coyuntura, planteamos trabajos de investigación científica social, armamos seminarios internacionales, nacionales sobre temas medioambientales, de género, urbanismo, etc. ¿Por qué no tenemos una radio? Si tenemos un montón de contenido. Fue, digamos, la reflexión o la chispa que encendió lo que después, un año y medio luego, es hoy la Flaxo Radio. Solamente lo doy como referencia, no voy a entrar a dar detalles específicos sobre Flaxo Radio, pero lo pongo para que ustedes puedan un poco notar que hay muchas instituciones que están pensando este tema. Hay otras instituciones, como por ejemplo la CIESPAL, que últimamente está intentando tener una radio online que se llama chasquirradio.com, que también entró en esa misma dinámica. Si hacemos esto y aquello, ¿por qué no tener una radio online donde poder diversificar y entregar todo el material que tenemos? Entiendo también que hay algunas universidades privadas que han montado su radio online con el mismo esquema. Si tenemos esto, si tenemos aquello, tenemos estudiantes, hay profesores, tenemos equipos técnicos, hay un pequeño presupuesto para eso, ¿por qué no montar una radio online? Y hay instituciones públicas que están pensando tener una radio online. Hace algunos meses nos visitaron en las instalaciones de Flaxo Radio la gente de Cenecit, que también estaban un poco con la inquietud de saber, bueno, ¿por qué no montar pues una radio online? ¿Qué se necesita para eso? Después, otras instituciones más se acercaron por los estudios de Flaxo Radio y nos dábamos cuenta pues que hay alguna inquietud muy variada, muy diversa, de querer montar una radio online. Y al margen de las instituciones públicas y privadas, también es bueno decir que hay otras organizaciones sociales o personas naturales que tienen su radio online. A veces no son colectivos de organizaciones de jóvenes o de mujeres, sino son gente que se apasiona por la radio, pone su laptop, hace un streaming de determinadas horas y hace su radio online.
Dicho sea de paso, si ustedes, por ejemplo, ponen en el buscador radios online en Ecuador, van a encontrar estas iniciativas. Pero hay que hacer una diferencia ahí. Estas radios online que estoy relatando se diferencian de aquellas radios online que tienen señal de frecuencia analógica. Ojo, aquí seguramente en Santo Domingo tienen, no sé, 10, 15 radios, estoy echando una cifra solamente por decir, o tal vez es menos, y estas radios analógicas que tienen su frecuencia, escúchenos en la 95.5, 100.9, etc. Tienen también una página web, en la mayoría de casos, donde tienen un streaming. Se podría decir que esa es una radio online, no necesariamente, porque tiene una frecuencia. Y su fuerte, pues, es su emisión analógica, la emisión por frecuencia de su programación diaria que sale todos los días. Cuando me refiero a las radios online, son otras radios que, no teniendo frecuencia, se apoyan enteramente en lo digital. Entonces tienen que buscar una plataforma web, tienen que buscar un dominio, tienen que buscar cómo producir sus contenidos, etc., ¿no? Entonces, son pequeños matices como para diferenciar una radio online y una radio que tiene frecuencia. La radio que tiene frecuencia puede tener una página web donde está su streaming, pero tiene una doble potencialidad, que tiene un streaming, pero también tiene una señal de frecuencia. La otra solamente tiene una señal online, ¿no? Bueno, vamos a entrar entonces para ya dar algunos detalles. Quisiera primero que podamos un poco ver este video para ver cómo ha crecido vertiginosamente esto que llamamos Internet, ¿no? Que tiene múltiples usos. Pueden ser de entretenimiento, otros con fines educativos, otros simplemente para navegar, Facebook, Twitter. Bueno, hay una gama de usos muy variados, muy diversos, que todos tenemos. Este video se produjo el año pasado, con la finalidad de un poco poner en relevancia los 55 años del Internet. Cómo en esos 55 años, con una inquietud, terminó siendo lo que es ahora, más allá inclusive de una red de computadoras, porque ahora podemos tener paquete de datos en nuestros celulares y estar también comunicados, y hay una red móvil, si lo quieres llamar, con acceso a Internet. Ojalá que el Internet nos ayude y no se pare mucho el video, pero bueno, vamos allá. Internet. Oh, una palabra tan común para todos, pero que solo algunos sabemos definir. A ver tú, ¿sabrías decirme qué es? No importa, yo te lo defino bien fácil. Internet es una red gigantesca de computadoras conectadas para compartir todo tipo de información. Información que puede ser de tipo cultural, de entretenimiento, de trabajo o porno. Internet ha evolucionado tanto que podemos hacer casi cualquier cosa. Podemos leer libros completos, hacer copy-paste, jugar con personas que ni conocemos, publicar tonterías en Facebook, postear fotos con la dogface, chatear con placas ricas, chatear con patas buenos e infinidad de cosas más. Sin embargo, ¿alguna vez buscaste algo sobre cómo se creó esta maravillosa herramienta? No, ¿verdad? Claro, imposible si solo te dedicas a ver memes mal hechos. Deja, yo te enseño. Esto es la historia del Internet para principiantes. Todo se inició en el año 1957, cuando la Unión Soviética envió al espacio el primer satélite creado por el hombre, el Sputnik. Estados Unidos pensó que este satélite era un arma letal y, para mantener a salvo su información, intentó conectar algunas computadoras para que, si se destruía una, quedaba otra. Llamó a esto el proyecto ARPANET. Pero como a los gringos les gusta experimentar, un día dijeron: ¿y qué pasaría si unimos dos computadoras a distancias muy lejanas? Idea aprobada. Estados Unidos empezó a esparcir su red y conectarse con las universidades más importantes del país. Y no satisfechos con eso, también con universidades internacionales. Para lograr esto, fue necesario modificar el sistema ARPA. Lo mejoraron y lo llamaron ARPANET. No te emociones, Amixer. Sé que se te está pareciendo mucho a lo que conoces como Internet, pero aún falta largo camino. Para estas épocas, tener una computadora en casa era simplemente imposible. Viendo esta falencia, IBM empezó a meterle fuerza a la venta de computadoras personales, dispositivos mucho más pequeños y amigables que sus predecesores, y se empezaron a vender como churros calientes, lo que facilitó que varias otras casas se unieran a la grandiosa
Tal fue la acogida que para el año 1984 ya había unas 1000 computadoras conectadas. La velocidad de internet para aquellos días era bastante rudimentaria. ¿Qué? ¿Que no sabes qué es eso? Imagínate que un archivo pesa 112 KB. Si tenemos una velocidad que transmite 56 KB por segundo, quiere decir que en 2 segundos este archivo habría terminado de enviarse. ¿Ya entiendes ahora? Genial. Aunque actualmente tenemos velocidades monstruosas, 56 KB por segundo en ese entonces era toda una bestialidad. Con 56 KB por segundo se pudo crear el primer chat de la historia, se envió el primer virus masivo de la historia, se creó también el primer buscador de la historia y no fue Google, y se conectaban diariamente cerca de 100.000 computadoras. ARPANET no fue concebida para albergar al mundo entero, es por eso que fue necesaria su modificación. Se cambiaron cables, se mejoró la transferencia, eliminaron ARPANET y se creó lo que hasta ahora se conoce como el WWW o World Wide Web o Red Global Mundial. Ya, ahora sí alégrate, Mixer. La World Wide Web trajo grandes cambios en la red. Gracias a su flujo de información más estable y constante, pudieron finalmente verse imágenes en internet, cosa antes reservada solo para los que hacían tantos del diablo. Y fue gracias a Mosaic, el primer navegador de la historia. Para este momento ya había nada más y nada menos que 1 millón de computadoras conectadas. Se puede decir que este fue el momento próspero de internet, pues desde aquí no hizo nada más que crecer y crecer y crecer y... ¿Qué crees? ¡Crecer! Pero algo pasó. Cuando pensábamos en internet, lo primero que se nos venía a la mente era una computadora. Este paradigma cambió con la aparición del smartphone. El primer smartphone de la historia fue el iPhone, un celular bastante avanzado que podía suplir todas las cosas básicas que se podían hacer en la computadora. Al ver esto, mucha gente empezó a preguntarse si internet debería estar ligado solamente a las computadoras, y el futuro demostró que no debería ser así. Después del iPhone, muchos otros dispositivos empezaron a conectarse a internet: celulares, cámaras digitales, televisores, cocinas, refrigeradoras, casas enteras y recientemente tablets. Para el 2009, los dispositivos externos inclusive jalaban más internet que las mismas computadoras, y lo siguen haciendo de manera exponencial. Actualmente es muy difícil que una empresa no saque a la venta un dispositivo que no se conecte a internet. Muy pronto, hasta tu perro lo hará. ¿Ves? ¿Ves? ¿Y tú creíste que internet era solo Facebook, porno, memes y Vampire Diaries online? Y no, para que puedas disfrutar de todas estas cosas, muchos cambios y revoluciones tuvieron que darse. Y lo que te conté fue solo un simple resumen. Estamos casi 8000 días de la creación de internet y se está cumpliendo lo que en algún momento un tío llamado McCullan dijo hace más de 40 años: estaremos viviendo en una aldea global. Internet es actualmente una herramienta esencial en todos los campos de la ciencia que fomenta la libertad de expresión y nos permite interconectarnos. Nadie sabe qué será del internet en un futuro cercano, pero sí se sabe que poco a poco internet y humanos seremos uno. Así es rápido avanzado esto, ¿no? Entonces, cuando hay justamente este tipo de crecimientos, los medios de comunicación también empiezan a pensar y a decir, bueno, a ver cómo nos ubicamos en este escenario. Y evidentemente la radio también se pone a pensar y dice, ¿qué hacemos? Si hay nuevas herramientas, hay otra gente que está consumiendo cosas a través de internet, ahora tenemos dispositivos móviles, puedes escuchar radio por tu iPhone, por tu smartphone, por tu BlackBerry, tienes también internet, puedes enviar mensajes de texto a quienes están conduciendo el programa de radio. Se ha posicionado mucho el tema de lo móvil a través de los medios de comunicación. Solamente para hacer un pie de página, pueden notar inclusive que en las televisoras, en los programas de televisión, promueven incluso los hashtags, ¿no? Para que usted, si tiene un teléfono a la mano, ponga algún mensaje en Twitter y en ese rato ese programa lo está leyendo o lo está revisando.
como pequeño dato para ver cómo, por ejemplo, los medios quieren aprovechar este tipo de cosas para que justamente puedan tener mayor interactividad con quienes están viendo el programa, sea en televisión o en la radio. En la radio hay otras dinámicas, pero también están inmersas en toda esta vorágine de lo que significa tener una radio online. Bueno, decía entonces al comenzar que mi pretensión no es decidir si hacemos o no una radio online. El tema es conocer el terreno, qué significa que podamos montar una radio online. Entonces, la primera pregunta que siempre uno se plantea cuando quiere montar alguna cosa es ¿cuánta plata me va a costar eso? ¿Es mucha? ¿Es poca? Y si va a tener un costo, digamos, permanente o va a ser un costo único y acabamos con el tema, ¿o qué hacemos? En el tema de la radio online tenemos, digamos, por decirlo, dos alternativas, si queremos llamarlo así. La primera es que si tú quieres tener una radio online más artesanal, lo puedes hacer con este equipo de acá, simplemente. Con una computadora, tienes una interfaz de audio, colocas un micrófono, levantas una señal de streaming a través de un software libre y se acabó. Y haces tu radio online. Y puedes tener emisiones diarias, semanales, quincenales, etc. ¿Cierto? Esa ya es una radio online que tiene, digamos, una periodicidad, va emitiendo cada cierto tiempo y la gente que va escuchando el programa de alguna manera se va comunicando. Ahora, si tú quieres darle, digamos, un poco más de glamour, un poco más de consistencia al tema, porque tal vez dispones de algún presupuesto extra, bueno, compra los equipos y también te instalas una cabina. No será la gran cabina de radio, pero al menos será una cabina que tenga, digamos, condiciones necesarias para que no se filtre mucho sonido, mucho ruido, ¿no? Pondrás 2 o 3 micrófonos, te comprarás una consola, te comprarás una computadora que esté conectada a la consola y la consola a los micrófonos, donde va a estar tu sala de locución, ¿cierto? Y si quieres dar un pasito más allá, te comprarás otra computadora para tener un automatizador. Para explicar el automatizador, porque tal vez no todos están familiarizados con el término, el automatizador, digamos, te permite tener una programación las 24 horas, los 7 días. Lo que tiene muchas radios analógicas. No es que está el operador poniendo los CDs tema por tema o cambiando de CD por CD. Deja un automatizador y el playlist suena, digamos, sábado y domingo y después se retoman las actividades de lunes. Bueno, las radios online también tienen automatizadores. Entonces, si quieres hacer eso, puedes tener, digamos, el kit completo. Cabina de locución, micrófonos, una consola, puede ser tal vez de unos 8 canales, ¿no? Algo medianamente accesible. Tampoco hay que comprar una consola de 24 canales, porque ¿para qué queremos una de 24 si es que no la vamos a aprovechar en su totalidad? Tienes una computadora y tienes una segunda que va a ser tu automatizador, donde vas a estar lanzando tu programación. De hecho, también hay algunas aplicaciones por internet que te permiten hacer transmisiones en vivo y en directo, y una vez que termines se queda guardado y después vendrá otro usuario, lo escuchará o lo descargará y verá qué hace con el programa. Entonces, todas esas dinámicas están como presentes. La radio en ese terreno está viendo cómo aprovechamos todo lo que va saliendo para que de alguna manera se dinamice la generación de contenidos desde la radio. Entonces, ahí hay dos cosas que pensar, ¿no? ¿Queremos tener una radio más pequeña, más sencilla, más modesta, o un estudio, digamos, un poquito más equipado? No será el mega estudio, pero que responderá seguramente a otro tipo de programas o a otro tipo de dinámicas que queramos hacer. Sin embargo, paralelo a eso, hay otras consideraciones de costos que hay que tener en cuenta. Esto con la finalidad de tener un presupuesto anual que te diga, ok, voy a tener un gasto anual de tantos dólares, por lo tanto hay que asegurar ese presupuesto para pagar ¿qué? Para pagar, por ejemplo, la señal de streaming. ¿Qué es la señal de streaming? Eso que te permite poner lo que tú estás generando como sonido y que suene en tu teléfono y que suene en tu computadora. Ese es un servicio. Y el servicio, cuando ustedes buscan por internet, van a encontrar una gama diversa de precios. De $150, 200, 300 al año.
no se paga ni semanal ni mensualmente. Y la variedad también cruza por los servicios que te dan. Si te dan acceso para 1000 oyentes que estén conectados, para 500 oyentes, para 3000 oyentes, para infinitos oyentes, también va un poco variando las ofertas y evidentemente los precios pues varían dependiendo de los servicios que tú requieres. Entonces el tema del streaming. Ahí también quiero poner dos cosas, ¿no? Tú puedes tener un servicio de streaming privado o puedes tener un servicio de streaming a través de software libre. Evidentemente el software libre te va a eliminar el costo. Te va a ser, digamos, más gratuito. Si vas por un servicio privado, evidentemente tendrás que pagar anualmente un costo por ese servicio de streaming. Es también cuestión de tomar decisiones y saber cuál de esas plataformas son más estables. En el tema del software libre, particularmente, no he explorado todas las herramientas que hay, pero conozco muy poquitas experiencias que dan buena fe de algunos streaming en software libre que te responden a las necesidades de radio que tú quieres. Entonces, por ahí ya hay una pequeña luz. Pero los privados, los que te cobran, pues tienen más desarrollo en eso y te garantizan la estabilidad, te garantizan que siempre se esté escuchando la radio, que te den una comunicación las 24 horas y te digan, oiga, se cayó su streaming, no se preocupe, nosotros lo arreglamos. Y listo. Entonces, son servicios. Finalmente, hay que ver cuál responde mejor a lo que queremos. El otro tema de costo, el hosting. El hosting es el servidor, es decir, ¿dónde vas a alojar tus contenidos de la web? ¿No? Es como, por ejemplo, tener un montón de muebles, equipos y te preguntas en tu casa, ¿dónde lo pones? Bueno, el pensar dónde lo pones es tu hosting, el lugar donde vas a almacenar todo eso. Y evidentemente el hosting también pues tiene un costo anual y varía. Hay algunos que te dicen, señor, señora, yo le doy el servicio de alojamiento, pero también le doy el servicio de diseño de su página web y también le doy mantenimiento por un año. Y eso va a costar, no sé, $500, $700, $1000, $1500, etc. Dependiendo de la diversidad de cosas que tú necesites. Si son pocas, evidentemente el costo baja. Si son muchas, pues el costo va a subir. La alternativa, porque, digamos, no hay necesariamente una sola oferta, hay una multiplicidad de cosas. La alternativa. En el tema del hosting, si es, por ejemplo, una institución pública o una institución privada y tiene, por ejemplo, ya un hosting para esa institución, utilicen el hosting de la institución. No utilicen un hosting distinto a la institución. Para ponerlo solamente en la experiencia de Flaxo Radio, que ahí era un poco también ir tomando mejores decisiones para evitar el gasto doble. Flaxo Radio tenía su hosting en un externo y la Flaxo tenía su propio hosting, pero no estaba en el hosting de la Flaxo, sino afuera. Y nosotros teníamos que pagar a un tercero y decirle, ok, nos da su mantenimiento y nos cobraba $1500 al año. Bueno, pero entonces decíamos, caramba, si tienes a la Flaxo que tiene, digamos, no sé, un servidor de este tamaño, es enorme, y nosotros anualmente estamos consumiendo este pedacito, pues que nos alojen ahí. ¿Cuál es la diferencia? Así te evitas estar pagando a un externo que te esté dando el servicio, que seguramente lo puede hacer muy bien. Pero tienes que pensar también cómo puedes ahorrar mecanismos, ahorrar platas, ahorrar dinero para que puedas invertir en otra cosa. Entonces es ahí un poco pensar y saber cómo puedes alojar los contenidos de tu radio web o de tu radio online. Y en el tema de hosting un agregado más, que también de alguna manera cuando empieza un poco la intención de querer montar una radio web, por abrirse el camino, por ser nuevo, nos toma de sorpresa algunas novedades. Nosotros, por ejemplo, teníamos a un externo también que se encargaba de hacer el diseño de la página. Pero después optamos por una plataforma gratuita. Y en este caso la plataforma web que estamos utilizando es el Joomla, que seguramente algunos deben conocer, que es, digamos, primo hermano del WordPress, del Blogspot, del Drupal, etcétera, que son administradores de contenido. Esta era gratuita y este de acá no costaba más.
vean gratuita, ¿no? Y te ofrecen buenos servicios para que tú puedas escoger la diversidad de cosas que tú quisieras hacer con esa web. Optamos con eso y el presupuesto se fue achicando y destinando otras cosas que sí necesitamos. Entonces, la intención es que si tú vas de tránsito para tener una radio web, pregunta a quienes ya tienen algunos pasitos más y diles, oye, ¿cómo hiciste con el tema del hosting? ¿Cómo hiciste con el servicio de diseño? ¿Cómo hiciste con el servicio de streaming? El tema del dominio, que es, digamos, también un gasto fijo, ¿no? Anual. El dominio, pues, es la dirección, ¿no? www.radiosantodomingo.com, ¿no? Ese es el dominio. En el caso del dominio, tú puedes optar por tener un único dominio de la radio o puedes tener 2 o 3 dominios. ¿Con qué finalidad? Vamos a poner un ejemplo. La finalidad es que quien no se acuerde de tu dominio pueda llegar probablemente con otro dominio a tu propia página web. Si tienes www.radiosantodomingo.com, que es la oficial, pero alguien de repente no se acuerda y dice, de repente es radiosantodomingo.es, voy a poner .es. Bueno, si tú compraste ese dominio, ese usuario llegará a tu página web directamente. Si tienes un tercero, no, creo que es radiodomingo.com. Si tienes comprado eso, el usuario pone radiodomingo.com y va directo a la radio. Vamos a suponer que no tienes comprado ni el .es ni el radiodomingo.com. Si el usuario lo pone, nunca va a llegar a ti, porque no se va a acordar. No me acuerdo cuál es. Entonces esa es un poco la lógica que a veces algunas radios tienen para que de alguna manera el oyente pueda tener varios caminos para llegar a tu página web. El dilema es que uno dice, bueno, pero eso también es plata, ¿no? Si tienes un dominio hay que pagar por ese dominio, si tienes un segundo hay que pagar por ese segundo, si quieres un tercero, bueno, paga por ese tercero. Entonces es una cuestión de evaluar presupuestos, es una cuestión de evaluar costos y de saber cómo empiezas. Y esta es una recomendación que generalmente siempre damos con aquellas personas que vienen a pedir cierta asesoría sobre las radios online a Flaxo. No se mande de una a montar todo. Vaya despacio y seguro. Es que ya quiero comprar el mejor micrófono. Necesito una consola de 14 canales. Quiero que todos mis equipos sean Mac. Vaya despacio. Lo importante es que tengas el bicho de la radio puesto adentro y que quieras hacerlo. Perfecto. Pero no te aloques gastando mucho y después te vas a dar con tropiezos diciendo, hey, esto se pudo ver de esta manera, ¿no? Entonces, vamos despacio. Entonces, esas son, por ejemplo, algunas inversiones que representan el gasto del año, ¿no? Algunas se pueden incluso ir reduciendo dependiendo si utilizas las plataformas que tiene la propia institución. Ya decía, ¿no? Si tienes la Universidad Católica, que debe tener su servidor para todo su sistema de intranet, ¿no? Seguramente podría alojar en un pequeño pedacito a la radio online de la Universidad Católica de Santo Domingo, por ejemplo. Y ya no estaría buscando el servicio de un tercero para que te haga eso. O sea, son cosas que de alguna manera se podrían ver y se tendrían que conversar y asesorarse. El segundo paso. Evidentemente las radios online no son pues como la dimensión de las radios analógicas. Las radios analógicas sí tienen pues un número grande de gente. El administrador, el relacionista, 4 periodistas, un jefe de prensa, un jefe de producción, un jefe de programación, gente que venga a reemplazar los sábados y domingos, etc. Son gente bastante, ¿no? Pero las radios online no. Tú puedes tener tranquilamente 2 personas para que puedan dar sostenimiento a la radio, que estén generando contenidos y que estén dándole garantía de que están sonando los contenidos en el streaming de tu radio. Entonces, con 2 personas puede tranquilamente llevarse una radio online. Hay gente que ni siquiera tiene 2 personas, son ellos mismos. O sea, son ellos mismos el jefe de prensa, el jefe de programación, y lo hacen bien. Perfecto, ellos se ponen sus pautas, sus tiempos, hacen sus programas, son los locutores, son los productores, son los asistentes, son un pequeño pulpo y lo resuelven. Son dinámicas, ¿no?, que hay dentro de las radios online. Ahora, si tú quieres tener un equipo de 2 personas, sí creo que hay que tener al menos algunos conceptos claros para saber quiénes deben estar en esa radio, ¿no? Entonces la sugerencia es que se tenga a alguien que tenga experiencia de radio en trabajo de contenidos para radio
pero que también tenga conceptos técnicos. ¿Sí me explico? Y tu técnico, que puede ser muy experto en precios, equipos, etc., tiene que tener alma de radio para poder preocuparse por generar contenidos. ¿Qué generalmente hemos estado haciendo en los medios? Bueno, si usted es técnico, como técnico se queda, ¿no? Si usted es radialista o usted genera los contenidos, bueno, se queda con eso. Entonces siempre había como una barrera, ¿no? Entonces el técnico, cuando por ejemplo recibía instrucciones del que generaba contenidos, oye, quiero que suene el programa a tal hora, a tal día, a tal fecha y tiene que haber una conexión que no sé qué, se preocupaba más en lo técnico, pero le importaba poco la dimensión que podría tener ese contenido que se está generando. E inversamente, el que está muy experimentado en la generación de contenidos pide muchas cosas, pero no se detiene a pensar un poquito en la posibilidad técnica. Entonces, en la radio online sí necesitas tener alguien que produzca contenidos para radio, pero que maneje también conceptos técnicos. Y el técnico que también tenga conocimiento sobre cómo generar contenidos. Cuando esos dos tienen esos componentes, la radio se dinamiza bastante, muchísimo. Entonces, si se quiere pensar en cuánta gente poner, bueno, yo diría 2, pero que tengan más o menos estos criterios. Lo otro, cuando ya has visto, por ejemplo, el tema de presupuestos, que los equipos, que hay que comprar, que no hay que comprar, la gente que va a estar puesta en la radio, necesitas ahora construir tu concepto de proyecto de radio, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de radio quieres ser? Vamos a suponer, otra vez, que sea la radio PUSE Online Santo Domingo. Ya pusiste los micrófonos, pusiste una cabina muy modesta, pero sirve, funciona para los propósitos que uno quiere. Tienes a 2 personas ahí, puede ser un profesor o un estudiante, o 2 estudiantes, o 2 egresados, no sé, pero está. Ya, entonces dices, ¿para qué quiero la radio? ¿Qué voy a hacer? ¿Será una radio universitaria para universitarios? ¿Una radio académica que hable solo de la academia? ¿Una radio académica sí, pero que también se inserte con la comunidad? ¿Una radio solo de la comunidad, pero que nazca desde la universidad? ¿Sí me explico? Tienes que pensar en concepto también, no solamente pensar en presupuestos y cosas. Y eso que decidas va a marcar el espíritu de tu proyecto de radio. ¿Qué es lo que quieres hacer? Entonces se necesita un poco soltar muchas ideas para saber cuál va a ser la identidad de ese medio. Otro. Luego, cuando ya tienes las instalaciones, tienes algunos equipos, que los servicios anuales que vas a gastar, ¿no? Streaming, etcétera, ya has puesto un agente, ya has pensado tu proyecto de radio, necesitas pensar luego en algunas capacitaciones para que de alguna manera estén al día con la generación, pues, de algunas herramientas digitales y también para que tengamos mejor y mayores criterios para generar contenidos en la red. Y este tema de los contenidos lo voy a dejar para el final, porque en realidad es un asunto que hemos reflexionado con otras personas que están dedicadas al mundo de la radio online. Creo que también es importante mencionar. Entonces, la capacitación, digo, tanto en contenidos como en lo técnico, ¿no? Cranea tu programación. ¿Va a ser una programación 100% musical? ¿Va a tener 60% de musical y 40% de contenidos? Mejor 50-50. Mejor emitimos 8 horas o mejor 10. O tal vez las 24 horas, los 7 días de la semana. Bueno, hay que pensar eso, ¿no? La audiencia. ¿Cómo medimos generalmente la audiencia? Este también es un tema importante que lo dejaré para el final. Y como en otros espacios, creo que sí sería muy pertinente que las radios online también puedan construir un código de ética, ¿no? Un código de ética porque podrán ser online, podremos ser online, pero somos medios de comunicación. Entonces, como medios de comunicación, pues necesitamos construir un código de ética, ¿no? ¿Cómo vas a responder a la audiencia? ¿Cuáles son tus criterios en el manejo de contenidos? ¿Qué es la programación? ¿Qué el uso
uso del lenguaje y etcétera, ¿no? Entonces, sí sería muy sano que las radios online también pudieran embarcarse poco a poco en ese proceso, tener un código de ética como para saber cómo trabaja ese medio, los contenidos y su relación con la audiencia. Y claro, cuando ya tienes todo esto, tienes que pensar en red. ¿Qué es pensar en red? Tienes que articularte con otras experiencias. Vamos a resumir. Tienes tu presupuesto, compraste algunos equipos, servicios externos, has puesto un par de personas, has pensado la programación de tu radio. Bueno, ahora ubica otras experiencias que hay de radios online. Y hay varias experiencias de radios académicas, universitarias, algunas con frecuencias y otras por online. Bueno, júntate con ellas. Intercambia productos radiofónicos. Realiza conectividad vía Skype para hacer programas conjuntos desde Santo Domingo hasta Guadalajara en México. Lo puedes hacer. Generalmente las instituciones públicas y privadas tienen buen ancho de banda. No habría problemas con la conectividad. Imagínate tener un programa sobre X tema y tener a un conductor aquí en Santo Domingo y el otro en Guadalajara en México. Lindo. Y eso la radio analógica lo podría hacer con algunos equipos que le va a demandar pagar más, pero tú tienes Skype o el Hangout, que explicaba un poco Cristian, y listo. Un programa diverso, con voces de diferentes lugares de América Latina. Chévere. Entonces, a eso me refiero con que piensa en red. Coloca tus productos en otro lado, recibe otras propuestas, interactúa con Venezuela, con Argentina, Uruguay, haz experiencias de comunicación para que no te quedes solamente mirando del ombligo, encerrado en la institución pública y diciendo, bueno, es que somos la radio de la institución pública. Sí, pero si estás en la red y eres online, piensa en red. Cruza la frontera. Es más, ni siquiera pienses que tienes fronteras, ¿no? Otro tema, la página web. Aquí las radios online, por ejemplo, o al menos la mayoría de radios online, tienen una principal preocupación con el tema de la página web, y no preocupación porque sea un problema, sino preocupación porque necesitan mantener los contenidos permanentemente actualizados. Voy a poner una gráfica la mía, como para que ustedes un poco puedan notarlo. Una radio analógica, vuelvo con el ejemplo de siempre, www.radiosantodomingo.es. Ustedes la escuchan por su radio receptor, es una radio de frecuencia. Si ustedes ingresan a la web, muy probablemente no encuentren muchos contenidos puestos, solamente el streaming, que dice, si quieres escuchar la radio, da clic aquí, da clic y acá. Y después por ahí habrá alguna publicidad, algo que diga quiénes somos, etc. Y pare de contar. ¿Por qué? Porque la radio analógica está pensando más en su producción de contenidos para la frecuencia, que es su razón de ser, ¿no? Pero la radio online, que no tiene la frecuencia, necesita sí poner sus contenidos en una plataforma, en la web, donde estén los podcasts, donde tengas para intercambiar en redes sociales, para que los puedas descargar en tu celular o en tu computadora. Tiene aplicaciones para tu teléfono smartphone, para tu iPhone, para tu BlackBerry, lo descargas las aplicaciones, etc. Entonces, a la radio online sí le interesa sobremanera tener una plataforma web sólida, buena. ¿Por qué? Porque probablemente como usuario yo no voy a escuchar la programación de la radio online. Pero de repente a las 9 de la noche de un viernes que no tengo nada que hacer, pues me voy, navego en la página web de la radio online y encuentro un podcast, dos podcasts, lo descargo, escucho, comento alguna cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Vas a encontrar más contenidos. De hecho, esta es la página de la Flaxo Radio, la parte superior solamente. Ingresan ahí y van a encontrar una cantidad diversa de temas y de programas, en distintos tamaños. Media hora, una hora, 15 minutos, 10 minutos, spots, que cuñas, etc. Entonces la idea es que quien ingrese, navegue y encuentre y escuche. En cambio, en la radio analógica está concentrada y que escuche en tu radio receptor. Ojo con esos hábitos de consumo que son totalmente diferentes y que también nos permite tener claridad sobre las audiencias y su comportamiento. Entonces,
ahí toca también pensar bien cómo echamos cabeza para que la página web de la futura radio online puse.com pueda tener una buena plataforma que invite a otra gente a navegar. Y a esto hay que sumarle las hermanas, si queremos decir, de la página web, que son las redes sociales. Las redes sociales son utilizadas por los medios analógicos, por los que tienen frecuencia o no, etc. Pero en el caso de las radios online sí son requisitos indispensables. Por una sencilla razón. El hábito de consumir radio está en la radio analógica, no en la radio online. Es así de simple. Yo solamente quisiera preguntarles si alguno de ustedes está con su smartphone escuchando alguna radio online a las 3 de la tarde porque es el programa que a ustedes les gusta. Difícil. Porque todavía no hay el hábito. No es que no se pueda, se puede, pero todavía no hay el hábito. ¿Por qué? Porque son procesos que van un poco gestándose, que van avanzando. Pero sí es más factible, es más posible que alguien encienda su radio receptor a las 3 y lo deje hablando ahí 2, 3 horas. Es más factible. Entonces, por eso es que en las radios online sí necesitamos tener ciertas estrategias para difundir lo que haces en tu radio online. Un podcast nuevo, aquí en www.puse.es. Descarga, tendremos un conversatorio sobre la ley de comunicación. Va a estar fulano, sutano y mengano. Tomas una foto, lo pones en Facebook, dices, este programa será en vivo y después lo puedes descargar en podcast. A eso me refiero. Que se tiene que hacer una difusión muy intensa para que justamente la gente sepa que en esta radio pues, hay producción, están haciendo cosas. Porque si no se dice, pues, lo vas a ver solamente la gente que está constituyendo la radio y algunos que de repente siguen, pues nadie más. Entonces hay que hacer un doble esfuerzo para dar a conocer no solamente tu proyecto de radio, sino también el contenido que generes. Entonces, un resumen. Ya hemos visto, por ejemplo, el tema de instalaciones. Va a ser algo pequeño, un poquito más grande. Costos externos, internos. Podemos ahorrar algunas cosas. Tercero, personal. Una persona, 2 personas. El otro paso, el concepto de la radio. ¿Qué radio queremos? ¿Cómo queremos hacer esta radio? ¿De qué manera queremos que suene esta radio? Y el otro paso, pensar en tu plataforma web. Ok, ya tenemos esto, ¿qué web vamos a tener? Vas a otro lado y dices, necesitamos una estrategia de difusión de redes. ¿Cómo hacemos para que esto se conozca? ¿No? Aquí he puesto, por ejemplo, algunas cosas como el SoundCloud y el iVoox. Son de alguna manera plataformas donde tú puedes poner algunos audios. Tal vez el SoundCloud, me parece, tiene algunas limitaciones en cuanto a tamaño. Pero si tienes, por ejemplo, el sistema de pago, el Pro, puedes tener posibilidad de poner más audios de mayor capacidad, ¿no? Listo. A ver, vayamos pues en concreto. ¿Cuáles son, digamos, algunos de los pros de tener una radio online? El pro, digamos, lo que está a favor de tener una radio online puede ser que te da el tiempo para pensar un producto. Voy a explicarlo mejor. En la radio analógica, o quienes hemos tenido cierta experiencia en radio, estamos produciendo minuto a minuto. En la radio analógica, siempre. Que ya va a salir un programa en vivo, que tienes que mandar un boletín, que ya viene el programa informativo, es en caliente y rápido. Es inmediato. Pero en el caso de la radio online no tienes esa inmediatez. Tú puedes de repente hacer la publicidad para un programa que va a venir en una semana. Y ahí me refiero de que tienes tu estrategia de redes que te dice, ok, voy a difundirlo, voy a decir quién va a venir, qué temas vamos a tratar, qué vamos a hacer, etc. Te da el tiempo. En esa semana, bueno, vas pensando a ver cuál va a ser el enfoque, qué temas vamos a tratar, si vamos a poner algún insumo extra, un reportaje, un spot, una cuña, no sé, alguna cosa. Piensas un poco más. En cambio, los programas en la radio analógica son más inmediatos, son día a día. Eso puede ser una buena ventaja porque te da un poco de tiempo para disfrutar del quehacer de la radio. Aquello que es inmediato, pues pasa tan rápido que ya no te da el tiempo como para saborear. Aquí puedes darte ese tiempo. Otro, la capacidad de experimentación. Este es uno de los temas que conversábamos con otras personas que están vinculadas con el tema de las redes online.
Generalmente los programas de radios analógicas ya saben qué ofrecer y cómo va a responder ese público. O sea, ya saben incluso cómo identifican un noticiero, ya saben que va a venir una presentación, van a venir los titulares y el desarrollo de las noticias. Ya saben. Y el público consume. ¿Por qué? Porque quiere conocer, porque quiere escuchar o porque le gusta. En la radio online, cuando me refiero a experimentar, tú puedes romper el formato. Aprovechar de que no tienes la inmediatez, ni la premura, ni la urgencia. Y dices, ok, lo presento de otra manera, pues, ¿no? Que no sea esta, sino la otra. Ahora, no es que sea potestad exclusiva de las radios online la experimentación. Las radios analógicas también lo pueden hacer. De hecho, deberían. Pero por la inmediatez han perdido tantas cosas que ya no se escucha nada nuevo. O sea, lo pueden hacer. Entonces, lo que yo sostengo es que en las radios online, como no tienes esa inmediatez, te puedes dar un poquito más de tiempo para experimentar y a ver qué sale, qué resulta. Y es por eso que en las radios online, poco a poco empiezan a aparecer los llamados radioartes o radios de experimentación sonora, que tienen un público todavía muy chiquito, que poquito a poquito van escalando. Y alguna gente ya los va escuchando y descarga su teléfono, lo comparte, etc. Difícil que una radio analógica, vamos a poner ya no Santo Domingo, sino vamos a poner, no sé, pues en Machala, ponga un programa de experimentación sonora a las 3 de la tarde. Los que han escuchado experimentación sonora más o menos deben saber a qué me refiero, ¿no? Ruidos, silencios. Nosotros hicimos algo en ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Pusimos un programa de esa naturaleza. Y como este sistema es un sistema satelital, es decir, que en Guatemala, en Argentina reciben la señal que se genera desde Ecuador, llamaron para decir, oiga, se cayó el satélite, pensando que estos ruidos eran daños de los equipos de transmisión. Y era un poco explicarles, ¿no? Este es un programa de experimentación sonora, etc. Entonces, a eso me refiero con que las radios online de repente tienen esa posibilidad de insertar algunos productos que no se escuchan con frecuencia. Pero las radios analógicas tal vez se detengan a pensar y a decir, bueno, vende, no vende, sirve o no, te van a escuchar, ¿qué va a pasar? ¿No? Otro, puedes hacer la radio desde tu casa, tranquilamente, con algunos equipos muy básicos, muy concretos, muy puntuales, puedes hacer. Y las redes sociales, que no es una potestad de las radios online, pero que, digamos, deberían usarse con mayor firmeza, pueden tranquilamente darte notoriedad. De hecho, los llamados podcasters, que circulan mucho por internet, varios son muy reconocidos. Así como seguramente ustedes pueden conocer a los blogueros más destacados. Bueno, en el medio también hay podcasters destacados, que hacen programas súper chéveres y los recomiendas. Claro. Vamos a poner el ejemplo de un podcast de Periquito de los Palotes que suena mucho por internet, pero en la radio analógica van a decir, ¿quién es Periquito de los Palotes? ¿No? Pero en internet es masivo, ya está viral, circula, ¿no? Son hábitos de consumo muy diferentes. Entonces, por eso digo que en el caso de las redes online deberíamos aprovechar más este tema. Si usted tiene un podcast que está colgado, subido para descargar, aproveche, viralícelo y haga cosas rupturadoras. No haga lo de siempre. Y de hecho lo que no se hace con frecuencia es lo que más se consume en internet, y estoy hablando en este caso también del audio, que hay gente que consume eso porque no lo escucha en otro lado y le gusta y empieza a compartir. Bueno, pero como no solamente hay una percepción, sino hay siempre dos percepciones, las monedas tienen dos lados, altos y bajos, blancos y negros, así es el mundo. Hay también pues algunas cosas que se podrían llamar en contra, ¿no? El punto central es en el lado de los contras, por llamarlos así, de cuántas personas te están escuchando en vivo o cuántos te están escuchando, no en vivo, sino en ese rato, así sea un programa grabado. Esa es, por ejemplo, una de las cosas que a muchos radialistas que están metidos en la radio online les genera espesor, otros no quieren revelar, te sueltan números. Si alguien te dice 500, otro te dice, bueno, yo tengo 1000, si alguien dijo 1000, otro te dice, yo tengo 1500 personas que me están escuchando. Los espacios también donde he estado hablando sobre este tema, les he dicho, creo que sí sería bueno sincerar
que el tema de personas que están escuchando un programa de radio en estas radios online es baja en proporción a las radios analógicas. Pero cuando digo las radios analógicas, que son más, no es porque sean cifras abultadas tampoco, pero en relación a las radios digitales, a las radios online, perdón, sí son abultadas. Voy a poner un ejemplo. En estos 2 últimos meses he estado haciendo monitoreos al azar de algunas radios. Las radios que son propiamente online, que no tienen señal analógica, y las radios que tienen su señal analógica, pero también tienen su streaming en su página web. De estas que son analógicas, que emiten con su frecuencia y que tienen una plataforma web, de lo que he podido ver en este tiempo, al azar, ¿no?, en horarios de 7 a 9 de la mañana, algunas radios han llegado a un pico de 30 personas conectadas en ese programa que estaba escuchándose por internet. Alguna radio online en estos 2 últimos meses llegó a un techo de 120 personas conectadas. Era un programa de humor, súper chévere, muy dinámico, unos personajes muy conocidos, pero bueno, tenía 120 personas conectadas en ese rato. Igual, uno empieza a mirar y dice, ok, 10, 15, 20, 50, 100, 120, ¿qué será? Toda la sala, ¿no?, de gente que está escuchando el programa por internet. La cifra, evidentemente, con las radios analógicas es diferente. Cuando tú haces revisiones, por ejemplo, de cuántas personas están un poco identificando algunos programas y algunas radios, muchos revelan cifras como de 10.000 personas, 15.000 personas que están escuchando el mejor programa de radio informativo con el periodista más destacado de una ciudad, X o Y. Igual la cifra como que no es alta, 10.000, 15.000, pero en relación a las radios online, de lejos, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que siempre genera como angustia. Alguna vez conversaba con otro realista y le decía, dime con sinceridad cuántos te están escuchando ahorita. Tengo 1.800 oyentes. ¿Ahorita? Sí. Nosotros tenemos posibilidad de acceder a cualquier radio online y ver cuánta gente está conectada. Y no era la cifra. Entonces, yo en ese tema, lo que quiero decir es que no es que sea una mala idea tener un programa de radio porque te escuchan pocas personas. Tienes que tomar en cuenta el hábito de consumo de las personas. El hábito de consumo de radio, de las analógicas, es que tú prendes la radio y puedes dejarla 5 horas, 10, todo el día. De repente ni bola le vas a parar. Pero está ahí la radio, está sonando. Pero en la radio online es inmediato, es rápido. Y es preciso, y es exacto. Preciso en el sentido que está lo que tú quieres, y lo que tú quieres escuchar, y si se acabó, se acabó. Punto. Te vas a otro lado. Y lo puedes descargar, te vas a la página web, etc. Son hábitos de consumo diferentes. Por eso digo, las herramientas digitales están empezando a abundar, a aparecer, y eso nos ayuda, y eso permite de alguna manera enriquecer más el concepto de radio, pero todavía los hábitos de a poco se van modificando, ¿cierto? Otro. Y este es un tema también delicado, porque si estás, por ejemplo, en la plataforma de internet, eres víctima, pues, de ataques contra la seguridad de tu página web, ¿no? Nunca falta alguien, no sé si por simpatía o por jugar, etcétera, te mete un virus o te hace un ataque a la página web, te bloquea la página web y después tienes que echar cabeza para saber cómo recuperas todo, etcétera. Entonces es un elemento, digamos, en contra, si lo quieres llamar, pero es inevitable. Tienes que estar pensando también en cómo proteger los contenidos que están puestos en una plataforma digital, ¿no? Entonces, bueno, eso sería en términos generales algunas reflexiones con respecto a la radio online. Para terminar y no olvidarme, yo les decía, por ejemplo, este tema de los contenidos. Ahí, por ejemplo, en otros espacios también donde hemos reflexionado sobre el tema, he sostenido de que en realidad la radio online debería ser el espacio de aquello que no se hace o se ha dejado de hacer en la radio analógica. ¿Sí me explico? Lo que no se hace o lo que se ha dejado de hacer en la radio analógica. Y que la radio online no debería ser la copia fiel de la radio analógica. Es que la radio que conocemos, que es la radio analógica,
te pone música para todo el mundo, para toda la gente, divertida, chévere, y tenemos que poner, no sé, estas cosas. Replicamos otra vez lo analógico y lo queremos poner en online. No, que los programas duran media hora, una hora, y eso es lo que le gusta a la gente. Replicamos lo analógico y lo ponemos en la radio online. Entonces, particularmente creo que si se hace eso, se desaprovecha una tremenda oportunidad. Tremenda oportunidad, porque puede generar otros contenidos, con otras formas de decir las cosas, y no necesariamente copiando lo que ya se hace. La gente quiere escuchar otras cosas, y cuando digo quiere escuchar no es porque sea masivamente, que haya una angustia de mucha gente por escuchar otras cosas, no, pero darle otro tipo de contenidos y de hábitos a ese oyente. Y yo creo que la radio online debería explotar ese lado y no trasladar el modus operandi de una red analógica y trasladarla tal cual a una red online y decir, bueno, ya tenemos esta. Yo creo que perderíamos mucho en el caso de las redes analógicas si es que no consideran, por ejemplo, este escenario. Y bueno, pues eso es. Muchas gracias. Nada, cualquier cosa, adelante.